De la mañana seguimos en vivo, cambiando el aire, hora de columna de tecnología, hora de recibir a Fernando Marichal para hablar de los datos. Usted dirá, los datos sí, el poder de los datos, de lo que vale el dato de qué consumís, cómo te llamás, dónde vivís, qué teléfono tenés, pero que Fernando lo explique mucho mejor. Me gustó el título, El poder de los datos. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Pensé que es un poco nerd el título, pero bueno, me gustó también y por eso lo dejé. Es el poder de los datos. Cuando hablamos del poder de los datos, empezamos pensando en que los datos nos rodean, ¿no? O sea, todo el tiempo hay un montón de datos nuestros y con un montón de procesos en el medio que hacen que, por ejemplo, nos sugieran qué ver, qué escuchar, qué comprar, a dónde ir, cómo ir. O sea, bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, si entramos en una página web cualquiera y vemos una publicidad, lo más probable es que esa publicidad que estamos viendo sea producto de un programa informático que previamente nos catalogó de una forma, ya sea por nuestra edad, por dónde estamos o por el que miramos, que estamos usando. Sí, el famoso algoritmo. Sí, eso mismo, el algoritmo que nos catalogó de una forma, entonces nos muestran casi que para nosotros individualmente esa publicidad. Es algo interesante, me hace acordar un poco a The Truman Show, ¿no? La película de Jim Carrey, que hacen todo un mundo para una persona sola. Y acá sería algo similar, pero nosotros seríamos ese Truman. Truman, exacto. Y entonces nos dan todo un montón de información y cosas y un mundo solamente para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros queremos y a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, para entender un poco esto, tenemos que dar un primer paso hacia el Big Data. El Big Data... De lo que se habla mucho, pero capaz que no se ahonda demasiado en el concepto. Todos deben haber escuchado por ahí, no, la era del Big Data. Bueno, ¿qué es el Big Data? El Big Data es el trabajo sobre un grupo enorme de datos complejos. O sea, para abordar toda esa cantidad monstruosa de datos es necesario ciertos procesos, usar ciertos procesos informáticos no tradicionales. Entonces, en sí es un problema de almacenamiento. Inicialmente empieza por el almacenamiento, que antes almacenar datos era relativamente caro. Entonces uno tenía que pensar bien qué era lo que quería guardar y lo guardaba. Hoy la ecuación se invirtió. Hoy se guarda todo, y después vemos qué vamos a hacer con los datos. La cuestión ahí es cómo los ordenás y cómo los usás. De hecho, muchas veces dicen que las empresas que le sacan ventajas a otras son los que leen mejor esos datos que hoy tienen todas las empresas. Claro, por eso tenemos entonces un montón de datos, como decíamos, se tienen que utilizar procedimientos poco tradicionales y ahí es cuando aparece con la estadística bajo del brazo la ciencia de datos, que sería algo así como genera un montón de procedimientos y sistemas para extraer esa información y poder analizar esos datos, esa cantidad de datos enormes que se tienen. Entonces, con la estadística, nosotros sabemos, por ejemplo, la probabilidad de que, no sé, de que caiga un avión o de ganar la lotería o de que haya un corte de luz. Entonces, o sea, la estadística se encarga de hablar de la posibilidad de algo en el mundo, o sea, sí, lo posible que es algo. Entonces, cuando juntamos la estadística con esa cantidad gigantesca de datos, nosotros empezamos a llegar a un montón de conclusiones y de ideas nuevas que a lo mejor eran antiintuitivas, pero que gracias a ese mix podemos empezar a ver. O sea, se da algo interesante, que es que se empieza a romper ciertas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, ir de un punto a otro de la ciudad. Antes no teníamos idea de, por ejemplo, en una ciudad grande, ponerle San Pablo, decíamos, bueno, ir de una parte a la otra de la ciudad, ¿cuál es el camino más rápido? No teníamos idea. Teníamos, por ejemplo, si nos subíamos a un taxi y decíamos, llévanos a la otra punta de Montevideo, el taxista, por su experiencia, por su intuición, nos va a llevar por un camino que probablemente sea más rápido que el que pueda llevarnos yo, pero... por ejemplo, ahora podemos medir exactamente todo eso en tiempo real. De hecho, hay aplicaciones como Waze que te lo miden. Exacto. A veces te recomiendo un camino que decís, ¿y por qué me manda por acá? Y porque en el otro o hay más tránsito, o hay un pozo, o hay un accidente. Sí, precisamente. Entonces, el conocimiento ese de la experiencia, de la intuición, no puede competir con los datos que son abrumadores, ¿no? Claro. Entonces, claro, se dan ciertas tensiones que me parecen interesantes. Por ejemplo, una de las tensiones es, imagínate que en una página de venta se llega a la conclusión, mediante el análisis de datos, de que lo mejor es poner un cartel enorme, amarillo patito, para comprar. Entonces, claro, aparece
un espíritu estético que dice, no, pará, no, esto queda horrible en mi página. Entonces hay como cierta fricción entre una especie como de humanidad o otros fines que no son cierta la venta. Sensibilidad, capaz. Sí, es esa sensibilidad que dice, no, no me interesa solamente vender. O por ejemplo, volviendo al caso de ir de un lado a otro, capaz que la segunda ruta más rápida para ir de un lado a otro es la Rambla. Y la más rápida no es tan bonita, es un camino capaz que no es tan lindo. Entonces, capaz que uno puede elegir ir por la Rambla. Tiempo por estética, digamos. Precisamente. Entonces, tenemos ahí esa especie de conflicto entre la eficiencia absoluta y cruda versus esa sensibilidad. Claro, ahí lo que pasa es que vos ahí tenés la ventaja de que tenés la opción, te dan 4 rutas y vos elegís velocidad o vos pones en la balanza velocidad o rapidez y estética. El tema es que hay algunas otras cosas del Big Data que ni siquiera te dan 3 o 4 opciones. Va derecho, viejo, y vos quedás ahí. Sí. Bueno, quiero hablar de algunos ejemplos que me parecen especialmente buenos del Big Data. Uno es el de 122 de Islas Canarias. El 122 es como el 911 nuestro para las emergencias. Ellos tienen un proceso de datos que predice los sucesos con un grado de acierto del 80%. O sea que ellos, antes de que pase cualquier cosa, ellos saben dónde, qué va a pasar, a qué hora va a pasar. ¿A ese grado? Sí, 4 de cada 5 veces que aciertan en sus predicciones. Es genial, ¿no? Porque pueden estar preparados para todo lo que vaya a pasar desde antes. Sí. Después, otro ejemplo que quería poner era el de Google Flu Trend. O sea, vendría a ser como tendencia de gripe. Traje una imagen que es lo que se puede ver ahora cuando uno entra en esa página y es la tristeza de que un proyecto que ya no funciona más porque empezó en el 2008, pero no era suficientemente eficiente. Pero que se notó un poroto muy interesante en el 2009. En el 2009 con, ¿te acordás? La gripe N1H1. Sí, la gripe aviar, como se conocía en el mundo. Sí, la porcina, ¿no? Era la misma. Ahí va. Lo que pasó es que en Estados Unidos desde Google podían ver en base a las búsquedas que hacían las personas, claro, dónde estaban los focos de gripe. Claro. Entonces, incluso llegaron a tener una precisión mayor y anterior al CDC, que es el Centro de Enfermedades Contagiosas, que es un centro súper prestigioso. Y bueno, ellos tenían mejores resultados que ese centro. O sea que, para redondear, el Big Data y el análisis de datos están en todas partes y nos ayudan, nos hacen la vida más fácil de alguna manera. Sí, nos ayudan, pero también nos hacen un objeto de deseo, por decirlo de alguna forma. Cierto. Porque, a ver, hasta cuando llenás un formulario para ganarte un auto y vos decís, qué bueno, me puedo ganar un auto en un supermercado, esos datos no es que quedan en el buzón y solo sacan el que, ganaste. Todos esos datos alguien los pasa, los analiza, los procesa y terminan siendo capital. Cierto. Sí, por eso los datos dominan el mundo de alguna manera. Y tus datos valen. Sí, son súper valiosos. Cada vez son más valiosos. Y bueno, entonces por un lado es como extraño. Parece que nos hicieran la vida más fácil de alguna manera. Y también nos limitan, ¿no? Por ejemplo, con servicios como Netflix o Amazon o Facebook. Pensá que esos servicios te van recomendando cosas en base a tus propias recomendaciones. Lo que vos viste, claro. Claro, entonces eventualmente lo que va haciendo es te van marcando tus sugerencias. Cierran tu margen de exploración, por lo menos. Precisamente. Entonces, al final, terminás repitiéndote a vos mismo, eligiendo cada vez más más de lo mismo. Más de lo mismo. Es como que, claro, hay una especie de paradoja de la elección, donde al final parece que tuvieras la posibilidad de elegir lo que vos quieras, pero en realidad siempre elegís una variación. Lo mismo con una mínima variable. Sí, es una especie como el niño que se sienta a ver los Teletubbies y ve un capítulo y otro, y capaz que hay más mundo afuera de los Teletubbies, con el respeto que los Teletubbies me merecen. Que no es mucho, pero bueno, en mi caso por lo menos. Sí, entonces para ir cerrando, lo que quiero que se queden en sus casas, y que creo que es lo más importante, es que se queden pensando en el valor de los datos, ya que, bueno, vemos que los datos son poderosos, que nos pueden influenciar con esos datos, que nos pueden incluso manipular con los datos, pensando en Estados Unidos y en las elecciones, en Trump. Ahí va, exacto, que es con Cambridge Analytica.
Ellos manejaron un montón de noticias falsas, etcétera, pero siempre en base a datos y moviendo la opinión de 50 millones de norteamericanos para que votaran a Trump. Entonces, vemos que son algo serio. No es moco de pavo, diría no es moco, algún veterano. No es moco de pavo para nada. Y bueno, y quedarse pensando en la necesidad de darle valor a nuestros datos y también pensar a futuro qué vamos a hacer con ellos, porque el Big Data, como vimos, ya es cosa del presente. Ya está, y se supone que va a explotar mucho más todavía. Fernando, gracias como siempre.